Hola a todos, mi nombre es Grecia Marín y el día de hoy vamos a ver cómo usar la función de buscar V, pero en un archivo de Google Sheets o Excel de Google, como muchos lo conocen, ¿ok? Vamos a ver tres ejemplos del uso de buscar V. El primero va a ser usar buscar V haciendo una búsqueda en una base de datos o en una lista que se encuentra dentro de la misma hoja, como es este caso. Yo tengo aquí un listado de número de recibos con el nombre del cliente y el monto. Y aquí tengo un campo vacío del cliente, que es el que yo quiero buscar, ¿ok? Pero en este caso, pues, esta tabla, pues, está en la misma hoja en donde yo quiero aplicar la función de buscar V. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es cuando queremos hacer una búsqueda en datos que se encuentran dentro de otra hoja, pero del mismo archivo. Como por ejemplo, si se encontrara en la hoja número 2, ¿ok? Pero estamos aún dentro del mismo archivo. Mi archivo se llama búsqueda, ¿ok? Y el tercer supuesto y el que cambia respecto a Excel es cuando vamos a hacer una búsqueda en datos que se encuentran dentro de otro archivo de Google Sheets, ¿ok? ¿Cómo lo es? Si yo voy a aplicar la fórmula aquí, pero mis datos se encuentran en esta otra hoja, ¿ok? En este otro archivo, perdón. Entonces, este es el tercer supuesto y les repito, es donde sí hay una diferencia en el uso entre Excel y Google Sheets. ¿Ok? Los primeros dos casos funcionan exactamente igual, pero igual vamos a verlos y vamos a ver cómo funciona en este tercer supuesto. ¿Ok? En el que incluso hay que usar otra función extra para poder jalar los datos que se encuentran dentro de otro archivo de Google Sheets. ¿Ok? Bien, vamos con el primer supuesto. Supongamos que yo aquí tengo un número de recibo, quiero saber el nombre del cliente y yo aquí mi lista de recibos pues la tengo aquí mismo. Entonces vamos a teclear igual buscar V, abrimos paréntesis, mi valor de búsqueda es el número de recibo, coma, el intervalo, voy a seleccionar esta tabla, coma, el índice va a ser la columna 2, porque lo que yo quiero obtener es el cliente que se encuentra dentro de la columna número 2 de mi rango seleccionado. Y por último un 0 para indicar que es una búsqueda exacta. ¿Listo? Aquí ya tengo que el recibo F1869 pues pertenece a la clienta Guadalupe Correa. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a ver otro supuesto en el que los datos no se encuentren aquí mismo, ¿ok? Sino que se encuentren en la hoja 2 de este archivo. Voy a copiar esta información a la hoja 2. Y regresamos a la hoja 1 para hacer la búsqueda. Entonces tecleamos igual, buscar V, abro paréntesis, mi valor de búsqueda sigue siendo el número de recibo, coma, pero ahora mi intervalo pues se encuentra en la hoja 2. Lo que voy a ir a hacer es hacer clic en la hoja 2, selecciono el rango, coma, el índice va a ser el número 2, coincidencia exacta, cerramos paréntesis y listo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el tercer supuesto, en el que los datos en donde yo voy a hacer mi búsqueda están en otro archivo. En este caso, en este archivo que se llama lista de facturas. Aquí están los datos, miren. Entonces, vamos a ver cómo vamos a poder relacionar estos dos archivos. Bien, lo primero que vamos a hacer es igual. Buscar V, abrimos paréntesis y aquí nuestro primer criterio va a ser igual. El valor búsqueda va a ser el número de recibo, coma, y aquí viene lo diferente. Mi intervalo se encuentra en otro archivo.
Entonces, aquí vamos a usar otra función que se llama import range, que existe en Google Sheets, y que nos va a ayudar a obtener los datos del otro libro. Lo que vamos a hacer es escribir la función import, y la van a encontrar aquí, mira, viene, es este. Y después, esta función lo que nos pide es la URL de la hoja de cálculo, que es básicamente el link que nos aparece aquí, y después una cadena de intervalo. La cadena de intervalo es el rango, exactamente el rango y el nombre de la hoja donde están los datos en los que vamos a hacer la búsqueda. Después de teclear la fórmula, lo que vamos a ir a hacer es ir a la hoja, al archivo de donde vamos a obtener los datos, y vamos a copiar todo este link. Control C. Y aquí vamos a poner unas comillas, porque lo necesitamos poner entre comillas. Pegamos todo el link, cerramos comillas. Después nos pide la cadena de intervalo. La cadena de intervalo es el nombre de la hoja en donde se encuentran los datos, que en este caso se llama hoja 1, y el rango en donde se encuentran los datos. Aquí el rango es desde la celda A1 a la celda C13. A1 a C13 en la hoja 1, ¿ok? Entonces, miren, regresamos a nuestra hoja donde estamos haciendo la búsqueda, y aquí vamos a teclear, entre comillas, hoja 1. Vamos a poner un signo de admiración que indica que ese es el nombre de la hoja, y después vamos a poner el rango, A1, 2 puntos, C13, cerramos comillas, ¿ok? Entonces, se fijan, aquí está el nombre de la hoja, el signo de admiración, y aquí después el rango. ¿Listo? Después de eso, cerramos esta función, porque hasta aquí lo único que hicimos fue usar la de import range, que nos trae la información del otro archivo, y después continuamos con nuestros datos de buscar V. El valor buscado ya vimos que es el número de recibo, el intervalo es el resultado de toda esta función. Después ponemos coma, que nos pide el índice, que sigue siendo el mismo porque la tabla es igual. El índice es el número 2 y una búsqueda exacta. Cerramos paréntesis y miren, listo, funcionó. ¿Ok? Solamente que obviamente la fórmula se hace mucho más larga. Si se fijan, cuando hicimos la búsqueda aquí está muy chiquita, porque aquí nada más aparece el valor buscado, el rango, que solamente está F1, H13, columna 2, coincidencia exacta y listo. Cuando ya hicimos una búsqueda en otra hoja, se alargó un poquito porque ahora ya indica que el rango se encuentra dentro de la hoja 2. Entonces ya crece un poco, pero cuando hacemos esta búsqueda, pues ya es una fórmula mucho más larga. Pero no por eso hay que asustarnos. Es una fórmula larga, pero si entendemos qué es lo que estamos escribiendo y qué es lo que está indicando, pues se va a hacer mucho más sencillo. Ahora, ¿esto es más complicado que en Excel? Sí. Definitivamente que si a mí me dan a elegir, pues prefiero la opción de Excel, que es mucho más fácil. Es tan fácil como cuando los datos se encuentran dentro de otra hoja. Realmente no hay mucha complejidad. Aquí, contrariamente, pues sí, incluso tenemos que usar una función extra, ¿ok? Pero no es nada que no se pueda solucionar, y definitivamente en muchas circunstancias es necesario usarla una vez que se empiecen a familiarizar con esta función. Entonces no habrá ningún problema, ¿ok? Entonces, bueno, pues espero que esta información les haya sido de utilidad. Si conocen a alguien que ocupe estos datos que les puedan servir, pues no dejen de compartirlo, y nos vemos hasta el siguiente video.